Muy bien. A ver, vamos a ir directamente a la palabra. Vámonos al primer libro de Reyes, amados. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Versos del 9 al 15. Sobre el lenguaje de Dios. Ya lo manejo yo desde aquí. Primera de Reyes 19, del 9 al 15. Este es el pasaje que le da inspiración al tema de hoy. Yo había leído ya esto, pero días atrás, cuando lo leí de nuevo, hubo algo que me impactó. ¿Cuál es el contexto de esta historia? El contexto de esta historia es el profeta Elías. ¿Cuántos saben quién fue el profeta Elías? ¿Sí? Que levante su mano el que sabe quién fue el profeta Elías. Bueno, el profeta Elías viene de pelearse con 400 profetas falsos, de un dios falso llamado Baal, y termina Dios haciendo descender fuego del cielo sobre el altar de Elías. Los otros quedan avergonzados. Elías mata a los 400 profetas. Yo creo que el pueblo le ayudó porque eran 400. Y en ese momento, cuando la reina Jezabel, que era la que levantaba toda esta adoración al dios falso llamado Baal, se entera de lo que había hecho el profeta Elías, de lo que había hecho el Señor usando al profeta Elías. Entonces ella le jura a Elías que lo va a matar. Y Elías, después de haber visto muchísimas señales de parte de Dios, va y se echa debajo de un árbol y se deprime al saber que la reina lo buscaba para matarlo. Y uno dice, pero ya va, viste descender fuego del cielo, cerraste los cielos de la lluvia durante 3 años, hiciste un montón de cosas y ahora porque una mujer impía dice que te va a asesinar, vas a huir y te vas a deprimir. Bueno, los ángeles de Dios le dan comida y dice que con las fuerzas de esa comida que él recibe del cielo, amado, si usted recibe comida del cielo, eso es buen sustento. Dice que Elías caminó durante 40 días y 40 noches con esa sola comida que había comido de Dios. Y llega a este lugar llamado Monte Oreb o Monte Sinaí, bien lejos de Jerusalén, y se echa a morir otra vez en una cueva. Y le dice, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Bueno, en fin, estaba lloriqueando el profeta Elías. Y no digo que fuera poca cosa. Habían matado a casi todos los profetas que él conocía. Entonces la mujer llega y le dice, a ti también te voy a matar. El hombre se deprimió. Se mete en esta cueva y allí Dios le habla. Y le dice, entonces él, cuando ese es él en mayúscula, ese es Dios, le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, el Señor pasaba. Escuchen esto. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las piedras, esas son las peñas, delante del Señor. Y yo me imagino el escenario sonando la tierra, resquebrajándose, y ahí estaba el profeta Elías mirando lo que estaba ocurriendo desde la cueva. Pero el Señor, las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba, me adelanté, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, esto es la versión de las Américas, un susurro de una brisa apacible. O sea, ustedes se imaginan el brum, bam, bum, fuego, tal, y de pronto. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, el susurro del viento,
se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso en la entrada de la cueva, que fue la primera voz que Dios le dio, sal y ponte. Pero después que ocurrió todo eso fue que él salió. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces huyendo de Jezabel? Ahora, lo que quiero enfatizar aquí no es la historia de Elías. Bueno, de ahí Dios le dice, ve y unge al rey tal y al profeta cual, que va a tomar tu lugar, y hasta ahí duró el ministerio de Elías. No hay agua. Después de esto, el profeta Elías no ministró más. Ahí se acabó el ministerio del profeta Elías. ¿Por qué? No lo sé. Lo que quiero enfatizar hoy es este pequeño gran detalle. Dice, y sucedió que cuando Elías lo oyó, como si no hubiese sonado nada, solamente el viento apacible, ¿verdad? Él cubrió el rostro con su manto. Yo digo, este hombre no tuvo temor del fuego, no tuvo temor del terremoto, no tuvo temor de escuchar resquebrajarse la tierra, tuvo temor de un silbido apacible. Ustedes saben que el profeta Elías es el profeta que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él vivía con una conciencia constante de estar en la presencia misma del Señor, como lo estamos usted y yo hoy. No, pastor, pero yo no siento nada. No importa lo que sientas. Dios está viéndote, escuchándote y está alrededor tuyo, y si eres cristiano, está dentro de ti. Amén. Lo sientas o no lo sientas, es así. Bueno, cuando él se da cuenta de que llegó la presencia de Dios, él enseguida la reconoció. Una cosa son las obras de Dios y otra cosa es la presencia de Dios. Él primero estaba viendo las obras de Dios y ¿saben qué? No se asombró. No se asombró con el fuego, no se asombró con el terremoto, no se asombró con el viento tan recio que estaba. Él tuvo temor fue cuando sintió la presencia de Dios y enseguida yo me imagino que se arrodilló, porque no dice que se postró, sino que se cubrió el rostro. Y eso me impactó mucho, porque yo dije, le tuvo más temor a la presencia de Dios que a todo eso que pasó previamente. El lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios. Antes que nada, ¿qué es la palabra lenguaje? ¿Por qué la utilizo para darle título a este mensaje? Lenguaje es la capacidad propia del ser humano, en este caso no vamos a hablar del ser humano sino de Dios, para expresar. Expresar no es lo mismo, no siempre se hace con el habla, ¿cierto? Expresar hay muchas formas de expresar, ¿verdad? Pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito, modalidad lingüística, forma de lengua, ¿verdad? Especial de un determinado Dios, no grupo social, sino en este caso Dios. Sistema de símbolos y señales que permite a Dios componer y construir mensajes. No voy a decir que comprender, porque conjunto de señales que usan los miembros de una misma especie animal o comunidad para comunicarse. En este caso nosotros los cristianos, amados. Nosotros deberíamos manejar un lenguaje en común. Ustedes saben que yo tengo un hermano que no es creyente y las veces que yo le he predicado me dice, Dios mío, ustedes hablan todos iguales. Yo, ¿cómo que hablamos todos iguales? Sí, yo tengo un no sé quién allá en el trabajo que también me ha predicado. Dicen las mismas cosas y hablan exactamente. Yo digo, claro, es que hay un mismo espíritu en él y en mí. A pesar de no usar las mismas palabras, a pesar de no decir lo mismo en algún momento, él siente que le está hablando la misma persona. ¿Se dan cuenta, no?
manera de expresarse lingüísticamente, medio para hacer, sistema de caracteres, en fin. Lenguaje. Está claro lo que es el lenguaje. El lenguaje puede ser verbal, no verbal, escrito, puede ser de señas, puede ser de símbolos. En las cavernas se encontraban jeroglíficos, ¿verdad? De hecho, las letras nacen de jeroglíficos, no sé si lo saben. Por ejemplo, si yo quería significar el trabajo, yo dibujaba un toro, dibujaba un buey, y eso era la palabra trabajo. Bueno, de allí, de esos caracteres, se creó el lenguaje que hoy en día conocemos. Dios tiene un lenguaje. Si usted quiere conocer a Dios, hoy yo le estoy dando un inicio de cómo aprender a entender cuando Dios se comunique con usted. Muy importante, ¿verdad, Richard? Que lo hablábamos ayer. Richard ayer me fue a visitar y empezamos a hablar de esto. Y yo creo que lo que les voy a predicar hoy, él recibió más ayer que lo que yo les puedo dar hoy. El viernes fue la cosa. ¿Dónde está la web? El lenguaje de Dios. ¿Por qué es importante conocer el lenguaje de Dios? Porque Dios quiere que le conozcas y le entiendas. Así lo dice Él literalmente en su palabra, cuando Él se manifieste a tu vida. Mira lo que dice aquí. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es lo único en toda la Biblia en lo que Dios te dice, puedes jactarte de esto. ¿Te doy permiso? No solo te doy permiso, hazlo. Yo quiero que tú lo hagas. ¿Qué cosa es? En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que yo soy el creador, que yo soy tu sustentador, que yo soy el todopoderoso, el que todo lo sabe, que yo soy el rey del cielo y la tierra, que yo lo conozco todo, que soy el principio y el fin, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Recuerdan que hablamos la semana pasada de la voluntad de Dios, ¿verdad? Estas cosas quiero. Este versículo lo usé también la semana pasada, pero hoy vamos a centrarnos en esta parte, en entenderme y conocerme. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento se han visto confundidos o se han sentido confundidos de no saber lo que Dios quiere en ese momento de sus vidas, ¿cierto? ¿Será que lo hago? No lo hago, Señor. ¿Cambio de trabajo, Señor? No cambio de trabajo. ¿Me voy a tal país, Señor? No me voy a tal país. Señor, ¿qué hago con esta persona? ¿Rompo con él o con ella? ¿Sigo? ¿Qué hago? No sé ustedes, pero yo he tenido muchas disyuntivas de ese tipo desde que conocí al Señor. Y por su gracia, y digo por su gracia porque ha sido Él manifestándose a mi vida, últimamente he aprendido a conocerle mejor y a entenderle mejor, lo cual me ha traído paz. Y aunque no todo el tiempo recibo lo que quiero, y aunque no todo el tiempo sé lo que deseo saber, hay un caminar firme. Las emociones están bajo control, o más que antes, están bajo control. Y siento que de alguna manera esta relación que he ido avanzando con el Señor me ha ido dando una firmeza en lo espiritual. ¿Cómo entender a Dios? Entender. Ustedes saben que es una de las cosas en las que más hierra la humanidad, ¿verdad? Miren, Dios se comunica de diferentes formas, que ya las vamos a ver, pero el hombre no entiende, eso lo dice literalmente la palabra. Por eso debemos aprender su lenguaje para saber que es Él hablándonos o manifestándose a nuestra vida. Job 33, 14 al 18 dice, sin embargo, fíjense lo que dice aquí, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Eso es como Dios te ha hablado de una o dos formas, o sea, Dios te habla de varias formas, es lo que quiere decir allí. Pero el hombre no entiende.
por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de la soberbia y apartar al varón de la soberbia. Perdón, de su obra y apartar al hombre de la soberbia. Detendrá así su alma de perecer en el infierno, eso es el sepulcro, y su vida de morir por la violencia, por la espada, en este caso que se usaba en esa época. Esta parte, amados, es clave porque ¿saben qué? La mayoría de los cristianos no practican mucho la oración. Y eso en el cielo es fatal, porque Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere advertir a su pueblo, Dios quiere guiar a su pueblo. Pero ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo tú le enseñas algo a tu hijo si nunca te escucha? ¿Cómo tú corriges a tu hijo si no hay forma de que te escuche? Porque siempre está en algo. Y después decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Y yo te lo iba a decir, pero, Señor, ¿cómo puede ser que esto me esté pasando a mí? Yo sabía que te iba a pasar y te lo quería decir, pero es que andas en lo tuyo. Andas en las redes sociales, con muchos amigos, ¿verdad? Durmiéndote tarde, levantándote tarde o levantándote 5 minutos antes de llegar al trabajo. Amados, hay que dedicarle tiempo al Señor. Si tú no le dedicas tiempo al Señor, jamás vas a aprender a tener una relación con Él. No vas a poder conocer su lenguaje. ¿Cuándo es Dios? Porque una de las cosas que tiene esto de los sueños es que esto es un arma de 2 filos. Es un arma de 2 filos. Porque los sueños tienen 3 fuentes: Dios, el hombre y el diablo también. El diablo también puede infundir sueños, ¿sabían? ¿Cierto? ¿Cómo reconocer cuando algo es de Dios? Bueno, tienes que aprender a conocer su lenguaje. Te voy a dar una pista que para entenderlo tienes que conocer su palabra. Pero está la verdad y está la mentira. La verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 17:17. La mentira es todo lo que proviene del enemigo. ¿Cómo reconocer la mentira? Contrastándola con la verdad. Entonces, la única forma en la que tú reconozcas la mentira es que conozcas la verdad. La verdad siempre lleva a vida. La verdad siempre lleva a bendición. La verdad siempre te corrige para vida, te corrige para bien. Te aparta del mal, para apartar al varón de la soberbia, para quitar al hombre de su obra, de su mala obra. Está hablando, hace referencia allí quien habla, que es Eliú, que es un joven que está corrigiendo a Job y a los otros 3. Entonces, Dios muchas veces te muestra cosas a través de sueños, y los que experimentan visiones, ¿quién aquí ha experimentado una visión en algún momento? Una visión. Está la visión y está lo que llamamos el éxtasis. ¿Ok? El éxtasis es como la visión, pero con los ojos abiertos. La visión la puedes tener con los ojos cerrados, incluso con los ojos abiertos. Es lo mismo, la visión y un éxtasis. Pero el éxtasis es lo que vivió Pedro sentado en una azotea cuando se le abrió un pergamino delante de él. Eso es un éxtasis. ¿Ok? Eso ha pasado. A mí me ha pasado una vez. Y apenas hoy, en la mañana, entendí que fue eso. Que fue cuando el Señor me anunció que iba a tener otra hija con Marcela. La vi grande, yo la vi grande a ella y me vi a mí en anciano ya y a ella cuidándome. Vi a una hija que no era en ese momento ni Isabela ni Fabiana, era una hija. Yo ni sabía que Karina estaba embarazada y eso abrió las puertas de mi corazón. Yo dije, me agradaría, pensé. Y pocos días después Karina me dice, estoy embarazada. Y yo dije, qué lindo el Señor que preparó mi corazón, porque yo en ese momento no quería tener otro hijo. El Señor es bueno, hermanos. El Señor quiere manifestarse a nuestra vida.
Él es un padre bueno, pero también es un padre firme. Y quiero que sepan algo, al Señor no le tiembla el pulso para dejar que tú vivas cosas difíciles. Porque si a través de cosas difíciles es que Él puede llamar tu atención, entonces Él va a permitir que suceda. Números, fíjense lo que dice aquí. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Esto es el Señor hablando, esto es Dios hablando. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, que le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Diga conmigo, fidelidad. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, o sea que Dios habla por figuras. Figuraje. La Biblia está repleta de figuraje, hermanos. Y tú podrías reconocer en un sueño que es de Dios si tú conocieras la palabra. Porque, es más, a lo largo de toda la Biblia, que se escribió durante miles de años, la Biblia habla un mismo lenguaje siempre. ¿Cierto? Por eso sabemos que el aceite y el agua representan al Espíritu Santo. Por eso sabemos que el número 7 es el número perfecto de Dios. ¿Cierto? Todas esas cosas, ¿por qué las sabemos? Porque se repiten en la Biblia una y otra vez. El lenguaje de Dios. Ya vamos comprendiendo lo que es el lenguaje de Dios, ¿verdad? Así es como tú aprendes a reconocer lo que es de Dios y no es de Dios. Y no solamente en sueños y visiones, también lo puedes reconocer en sus obras. Cuando tú aprendes a conocer la palabra y sabes replegarte, ¿verdad? Y no vivir el afán y lo que vive todo el mundo, tú puedes mirar el panorama y pensar, está pasando esto, está pasando lo otro. Esto es Dios haciéndolo porque yo recuerdo que en la Biblia tal o cual cosa. ¿Cuántos se acuerdan de los peces saliendo de la playa y echándose a la orilla? Eso fue en el Zulia, fue uno y lo otro fue las dos barcas repletas de peces allá en el oriente del país, Venezuela. ¿Se acuerdan? ¿Y cuántos se acuerdan de la pesca milagrosa? ¿Y cuántos se acuerdan de los pájaros cayendo del cielo para proveer al pueblo? Lenguaje de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Lo que pasó aquí fue que Dios le estaba hablando a Aarón y a María, porque Aarón y María empezaron a chacharear de Moisés. Porque a chismear. ¿Por qué? Brollar, que se dice en mi ciudad. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo algo malo. Moisés estaba haciendo algo malo. Pero, ni aún así, Dios le permitió a sus dos hermanos. Yo puedo hablar de él porque él es mi papá. Yo puedo hablar de ella porque ella es mi hermana. ¿Quién te ha dicho que tienes derecho a chismear de un familiar porque es tu familiar? Acto seguido de esto, Dios enferma a María de lepra. Bueno, 7 días fuera del campamento y la sanó. Pero no es eso lo que vamos a hablar. ¿Somos todos profetas acaso para que Dios nos esté hablando? Evidentemente que no. El profeta es uno de los 5 ministerios, ¿verdad? Ya ustedes lo saben, Efesios capítulo 4, verso 11, habla de los 5 ministerios. Y el profeta es uno de los ministerios. Un profeta es lo que hago yo hoy predicándoles, pero haciendo su labor, recibiendo de Dios y trayendo el mensaje al pueblo. Eso es lo que hace el profeta. En un sentido básico, el profeta no es más que un mensajero de la voz de Dios al día de hoy. Porque una cosa es predicar su palabra o una revelación de su palabra, y otra cosa es decir algo que Dios te dijo. Eso es serio, porque les voy a decir algo. Decir Dios me dijo, mejor que sea real que Dios te dijo. Porque si Dios no te dijo, tú estás siendo un falso profeta. Y no todos somos profetas. Hay diferentes ministerios. Pero todos tenemos la capacidad de escuchar a Dios,
de aprender su lenguaje y de entenderle. No todos somos profetas, pero sí, todos tenemos la capacidad de escuchar a Dios, entenderle, ¿verdad? Obedecerle, hacer lo que Él diga. Es más, en Joel capítulo 2, que esa es la promesa que se cumple en el libro, en Hechos capítulo 2 también, que es cuando Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, ¿verdad? Cae el Espíritu Santo y empiezan todos a hablar en lenguas, a hablar en diferentes idiomas, hablar en diferentes idiomas, y a profetizar. Bueno, ese es el cumplimiento de Joel capítulo 2, cuando dice, he aquí que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, los jóvenes tendrán sueños, los jóvenes profetizarán y los ancianos tendrán sueños. O viceversa, es lo mismo. Entonces está hecho para todos, pero solamente lo reciben quienes lo anhelan, quienes lo buscan. Con el Señor es así, amados. Miren, yo creo que, haciendo memoria, yo aprecio mucho cuando Dios me habla, así sea para reprenderme, así sea para regañarme. Yo lo aprecio mucho, porque es que no es cualquiera el que te está hablando. No es cualquiera el que se está manifestando a tu vida. Es el creador del cielo y la tierra. El que lo sabe todo, el que conoce hasta la última célula de tu cuerpo, Él se está manifestando a tu vida. Eso es grande y valioso. Y si deseas conocer y entender a Dios, deberás aprender a interpretarlo. Ustedes saben, ¿no? M con la A, ma. M con la E, me. Bueno, así se empieza. Y después ya manejas el idioma como si nada. Así se puede aprender también el lenguaje de Dios. Características de uno de los mayores intérpretes de Dios. ¿Quién creen ustedes que es? A ver, nómbrenme a alguien que ustedes digan, es que este estaba conectado increíblemente. Daniel, efectivamente. Miren, Daniel lo llama el rey Nabucodonosor. Mejor dicho, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y le dice a los magos, les dice, bueno, vengan acá, díganme, he tenido un sueño que me ha perturbado mucho. Ah, rey, cuéntenos el sueño y nosotros le damos la interpretación. No. Ustedes me van a decir el sueño y si ustedes me dicen el sueño y me van a dar la interpretación también, entonces yo voy a saber que ustedes saben, porque, rey, pero ya. O sea, si usted no me da el sueño, ¿cómo yo le voy a dar la interpretación? Ah, claro, entonces yo les doy el sueño, ustedes me dicen cualquier cosa y listo, ¿no? Mátenmelos a todos. Así, yo solo estoy resumiendo la historia, pero fue así. Cuando Daniel se entera de que iban a matar a todos los profetas, agoreros, magos, lo que fuera, Moisés le dice al jefe de la guardia, Daniel le dice al jefe de la guardia, oye, dile al rey que yo le voy a decir cuál es su sueño y la interpretación. ¿En serio? Bueno, está bien. Y el rey detuvo la orden de matar a todos los magos y agoreros y todo. Y se presenta a Daniel y le dice, bueno, tu sueño es esto, soñaste así, así, así. Esto significa esto. Yo digo, este tipo era valiente, porque estaba arriesgando su vida y no tenía ni idea. ¿Cómo Daniel llega a eso? En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Esto es una mujer pagana hablando, por supuesto. Era la esposa del rey, o no sé si era reina, ¿verdad? Pero era la esposa del rey. Y en los días de tu padre se halló, este era el hijo de Nabucodonosor, ¿saben? Cuando se le apareció la mano aquella escribiendo en la pared, dice que el muchacho empezó a temblar, que le pegaba una rodilla con la otra, que empalideció el rostro. Claro, cuando una persona no conoce a Dios y se le manifiesta. Bueno, ustedes saben que Dios me ha hablado audiblemente una vez. Solo lo hizo una vez. O lo ha hecho, yo espero que lo vuelva a hacer, pero lo ha hecho una vez. Y fue cuando yo recién me convertí al Señor.
Y yo nunca había escuchado hablar al Señor, nada. Y esa noche yo estaba orando y Él me habla aquí al oído. Yo estaba solo en mi cuarto. Cuando me habló al oído, yo volteo así porque a ti te habla alguien y tú enseguida miras a ver quién es, ¿cierto? Reacción normal. Cuando hago así, que no hay nadie, hermanos, a mí se me bajó la tensión. En serio, o sea, a mí es la primera vez en mi vida que yo sentí algo así. Estaba temblando. Yo decía, ¿qué pasó aquí? No entendía nada. Y miré temblando así, abrí la cortina a ver si había alguien, la puerta. Yo, no hay nadie aquí. Y caí en cuenta, yo, claro, sí estoy orando. Dios mío, fue Dios que me habló. Es más, hasta me costó recordar lo que me dijo. Fue impactante para mí. Bueno, algo así estaba este rey. Cuando ve la mano allí está temblando y la reina le dice, no te preocupes, rey. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Eso es el Espíritu Santo, evidentemente. Y en los días de tu padre, Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Esto es lo que iba a matar. Dice, por cuanto fue hallado en él, y esta es la parte, la que estoy señalando con la línea, es la que quiero hacer, en la que quiero hacer énfasis. Fue hallado en él mayor espíritu y conocimiento. Ciencia significa conocimiento. Y entendimiento, lo que hoy les estoy predicando, para interpretar sueños y descifrar enigmas. Ustedes saben que Dios muchas veces también usa los enigmas, los misterios. Y resolver dudas. Resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación de eso que estaba escrito. Ustedes saben, ¿no? Mené, mené, tekel uparsin. Le dice, pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto y fuiste hallado falto. Por eso ahora tu reino será quebrantado. Ese fue el mensaje. Y esa misma noche mataron al rey. Características de Daniel. Si usted quiere aprender el lenguaje de Dios, si usted quiere aprender a entender a Dios cuando Dios se manifieste, porque, escúchenme, Dios puede hablarte, ¿de qué formas puede hablarte Dios? Dios puede hablarte audiblemente, lo cual es poco común, pero sí pasa. Dios puede hablarte a través de una visión, también es poco común, pero sí pasa. Dios puede hablarte a través de un sueño, muy común, muy, muy común. Dios puede hablarte a través de un profeta. Dios puede hablarte a través de su palabra. Dios puede hablarte a través de una situación. Dios puede hablarte a través de tu entorno, lo que está viviendo en el entorno de tu nación, de tu ciudad. Pero necesitas conocer su lenguaje. Yo hoy no te voy a decir cuál es su lenguaje, porque tienes que aprenderlo tú mismo. O sea, es como que yo te quiera enseñar hoy a hablar inglés. Vamos, en 2 horas te voy a enseñar, en 1 hora, 30 minutos te voy a enseñar a hablar inglés. Imposible. ¿Verdad? Tienes que aprender tú mismo. ¿Cómo vas a aprender un idioma, un lenguaje? Bueno, a través de su palabra. Miren, ¿qué caracterizaba a Daniel? Porque Daniel no solamente interpretó eso. Daniel escribió las profecías de los últimos tiempos allá en el Antiguo Testamento, más de, creo que 400 y tantos años antes, o más, sí, como 500 años antes de la venida del Mesías. Él escribió cosas que todavía tú y yo no hemos visto. Él anunció el anticristo. Él anunció el Mesías príncipe. Él dio tiempos de cuándo esto ocurriría. O sea, mucho de lo que nosotros conocemos de los últimos tiempos, ustedes saben que la religión cristiana, los cristianos, la palabra de Dios
es la única que te anuncia el futuro con detalles. Eso no es poca cosa. Características de Daniel para aprender. ¿Qué tienes que ser y hacer para aprender el lenguaje de Dios? Daniel había muerto a sí mismo y vivía para Dios. Para él lo espiritual estaba por encima de lo natural. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, porque él cuando llega a Babilonia, después de haber sido raptado de su tierra, a Daniel no le importaba ya nada. Porque si no le importaba su propia vida, ya no le importaba nada. Y él cuando llega, acuérdense que él era un príncipe, lo primero que le dicen es, tú vas a comer esto, vas a vestir así, vas a hacer esto. Y él dice, bueno, yo podré vestir como tú me digas, pero comer, eso que tú me estás dando no lo voy a comer. Yo te pido, le dijo al jefe que pusieron sobre ellos, que me des verduras, pero yo esa carne inmunda no la voy a comer. Es que si no lo hago el rey, y él dice, no importa, mira, si no funciona, bueno, puedes darme la otra comida, pero y yo digo, o sea, él, un recién llegado y empieza a poner reglas. O sea, ¿cierto? Tú sabes que cuando tú vas llegando a un trabajo no puedes llegar a mandar, a menos que te hayan contratado de jefe. Pero cuando tú llegas, tienes que ceñirte a las normas del lugar, ¿correcto? No, él llegó a decir lo que él iba a comer. A todos los demás le puede dar eso, pero a mí yo dije, este hombre no le importa morir. En verdad, eso me demuestra que Daniel ya no vivía. Ustedes, no sé si a ustedes les pasó esto, pero eso es una de las características del desarraigo. El desarraigo, cuando a ti te sacan de tu tierra o te fuiste forzadamente, tú dejas una parte de tu alma, de tu corazón allí. No sé si solamente a mí me pasó. Les pasó, ¿verdad que sí? Bueno, lo mismo vivió Daniel. Por eso Daniel llega y ya no le importa ni morir. Ese es uno de los primeros pasos para la bendición de Dios, ¿sabías? Porque el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ame su vida, la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es el mismo principio. Perdimos muchas cosas valiosas que dolieron y que causaron un remover muy duro en nuestra alma. Eso fue lo que vivió Daniel. Pero si tú tomas el camino de Daniel, créeme que Dios va a bendecir tu vida. Amén. Característica número 2. Daniel oraba, bueno, lo dice en la Biblia literalmente 3 veces al día. Pero oraba todos los días. Confórmate con, aunque sea todos los días, dedicar un tiempo a Dios en oración. Tenía un corazón inclinado a las cosas de Dios, estaba atento a ellas. Él tenía su vista puesta en Jerusalén. Por eso en el capítulo 9, cuando él se entera por el profeta Jeremías que iban a ser 70 años y que ya estaba cercano a cumplirse, él se mete en aquel ayuno de 21 días, ¿se acuerdan? Que no era de 21 días, era indefinido, hasta que Dios le respondiera. Leía y meditaba en las Escrituras, por lo cual estaba lleno del conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan? Fue hallado en él ciencia, conocimiento. ¿Por qué creen que era? No era de gratis. Él estaba atento a las Escrituras, él estaba leyendo la palabra de Dios de la época, que era hasta el profeta Jeremías, estaba Isaías también y otros profetas, ¿verdad?, de esa época, además de la Torá y otros libros históricos. Representaba a Dios donde quiera que fuera. No decía, no enarbolaba a él el nombre del Señor siempre, porque mi Dios, ¿cierto? Igual sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, tú puedes quitarme la vida si quieres, pero yo no te voy a adorar porque yo solo adoro a mi Dios. Él representaba a Dios donde quiera. Él era fiel y obediente al mandamiento de Dios, aún bajo peligro de muerte.
Y yo sé que muchas veces, amados, hemos cometido el error de hacer algo que Dios no aprueba. Pero si tú quieres conocer el lenguaje de Dios, Dios se le manifiesta a los que son fieles a Él, a los que buscan lo suyo, a los que no les importa nada sino adorarle, obedecerle, a los que tienen un corazón inclinado para Él, a los que quieren ministrar su palabra, a los que entienden el mundo según su palabra. Él dice, te interesa saber. Miren, por supuesto que yo leo la palabra, si no conociera estas cosas, ¿no? Y un día empecé a meditar sobre algo. Esto me ha pasado mucho. Es una de las formas en las que Dios te va enseñando su lenguaje. Y yo empecé a meditar, y no lo busqué en Google, ¿verdad? Sino que empecé a meditar por qué Dios usaba la palabra inmundo y la palabra contaminación. Yo decía, no es lo mismo, algo inmundo contamina, lo que contamina es inmundo, pero a veces usaba en un mismo versículo los dos. Y yo dije, no entiendo. Bueno, yo era un cristiano malcriado al principio de mi cristianismo, quiero que lo sepan. Y un día yo estaba molesto con Dios, aunque yo no lo decía, no lo manifestaba, ni cuando oraba lo hacía. Sí, ahora ustedes se van a hacer los santos como si aquí nadie hubiese en algún momento sentido estar molesto y culpar a Dios, aunque sea levemente. A mí me pasó. Y no me pasó solo esa vez. Esa vez fue la última. Me pasó muchas veces. Y esa noche, acostado en mi cama, Dios me habló y me dijo, no te enojes por las cosas malas que te suceden. Eso es contaminación. Y yo dije, entiendo. La contaminación es la que nace en el corazón. Un pequeño pensamiento que a ti te incomoda para con Dios, que no estás de acuerdo con Él, eso contamina toda tu alma. Comienza por tu corazón. Por eso hay gente que de pronto han sufrido la pérdida de un familiar y terminan apartándose de Dios, porque dejaron contaminar su corazón. Pero la inmundicia es un acto, es un pecado aborrecible. Eso es la inmundicia, un pecado aborrecible. La pornografía es una inmundicia, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia, verdad? Miren, séptimo y lo último que les voy a decir como características de Daniel, que seguramente si usted se pone a estudiar la vida de Daniel, Dios le hablará otras cosas a usted también. Daniel se tomaba muy en serio el tener una constante comunión con Dios, al punto de ayunar indefinidamente para conocer su voluntad y clamar por su pueblo. ¿Quién le mandó a Daniel a ayunar hasta que Dios le revelara o le dijera o respondiera acerca de su pueblo, porque ya se acercaban los 70 años? Sí. Bueno, sí, lo escribió el profeta Jeremías, ya se van a acercar dentro de 70 años a otra cosa. No, ese no era Daniel. Daniel dijo, voy a ayunar porque quiero conocer la voluntad de Dios. Dios no le habla nada, por cierto, de eso que él quería saber. Dios nada más que le revela, ¿verdad?, en los misterios de los últimos tiempos, pero solamente eso. A este hombre. Este es el camino. Si tú quieres tener una relación con Dios y aprender a conocerle y entenderle, porque una cosa es que yo te hable de Dios y otra cosa es que Él sea uno contigo. Amados, todo esto que yo les estoy diciendo que puede ser en sus vidas, no se los estoy diciendo yo porque a mí se me ocurre. A la buena de Dios le voy a decir, hermano, si usted quiere conocer a Dios, haga esto y esto, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El lenguaje de Dios con el cual Él puede comunicarse con su creación es inagotable, infinito. O sea, son demasiadas las formas en las que Dios puede hablarte. En la Biblia hay, vamos a decir, los modelos, ¿ok? Porque ¿qué tipo de sueño te puede dar Dios?
Infinito. Pero sabes que es un sueño. ¿Qué tipo de visión te puede dar Dios? Infinito. Pero sabes que es una visión. Los modelos están en la Biblia. Pero como Dios te quiere hablar a ti personalmente, infinito. Sin embargo, Él ha escogido revelarse al hombre a través de su palabra. Y a través de ella Dios hará que le conozcamos y entendamos. Esa es la respuesta final para los que quieren, para los que dicen, pero yo cómo sé si un sueño, si esto o esto otro es de Dios o no es de Dios. Tienes obligado que conocer su palabra o conseguirte a un Daniel o un aprendiz de Daniel, darle tu sueño. Yo he interpretado sueños, pero no todos. Hay algunos sueños que me dicen y yo digo, no sé, hermano. Y los he interpretado certeramente, algunos de ellos. Pero, cuando no sé, hermano, no sé. No me invento nada. No sé, no sé. Pero si tú quieres aprender a conocer a Dios, porque te voy a explicar algo muy importante. Cuando Dios le habla a una persona, casi siempre tiene que ver con la persona. ¿Sí? Si Dios me da un sueño, casi siempre ese sueño tiene que ver conmigo. Y casi siempre en el sueño, el soñador tiene sensaciones que solo él pudo haber percibido. Por eso si a mí alguien me cuenta un sueño, que no me vaya a venir ahora, hermano, que, pastor, yo soñé con esto y con lo otro. Primero, hermano, póngase a hacer sus tareas y después hablamos. Y es muy importante no caer en el misticismo, porque eso es el peligro de esto. ¿Qué es el misticismo? Creer que todo es de Dios. Si lo soñé es porque es de Dios. No, usted sabe qué hizo Jacob con el sueño de su hijo José. Dice que lo regañó al principio. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Que tus hermanos y yo te vamos a servir a ti? Le dijo. Pero dice la palabra, pero que después cuando se retiró, meditaba en aquel sueño de su hijo. Lo guardó en su corazón. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Sobre todo con el sueño, porque es lo más común, es de lo que estoy hablando porque es lo más común, que tú no salgas enseguida a contárselo a todo el mundo, sino que medites en Dios. Ores, pero lo más importante es que eso no sea el centro de tu vida para dar tus pasos. Tú tienes que vivir sobriamente, porque la Biblia te dice que tienes que pensar con sobriedad. No es que yo no voy a ir hoy al trabajo porque soñé que me iba a venir con un cheque de... No, hermano. Tienes que ir a trabajar. Pero mira, ustedes no han soñado que le da un cheque, yo sí. Y era de $750,000. ¿En serio? No, fue peor, porque el cheque era de 1,000,000 y cuando me lo entregaron, que lo fui a cambiar, me dieron nada más. No, porque lo demás era impuesto. Y en serio fue así. En Estados Unidos fue. Miren, ni siquiera visa tengo, pero miren. No se burle, hermano. Me la voy a sacar. Miren, si deseas interpretar a Dios, deberás buscar hacer las cosas que Daniel hizo y a su tiempo. Mientras creces en Dios, porque es muy importante eso, Él se irá manifestando a ti cada vez más. Y cuanto más se manifieste a tu vida, serás como Elías. Volvemos a Elías, ¿verdad? Del principio. Y reconocerás su voz y su presencia cuando estés ante ella. Aquí se me perdió un versículo, pero yo se los voy a leer. Porque todo esto que yo les estoy hablando, Dios lo promete. Dios promete manifestarse a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Juan capítulo 14. Juan 14. Juan 14, verso 15. 15, 16, 17 y después pasamos al 21. Dice,
Y yo rogaré al Padre, perdón, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se acuerdan? Les he venido hablando de eso. Su palabra es el centro de la vida de un cristiano. Su palabra. No sueños, no visiones. Su palabra. Cuando tú empiezas a poner en el centro de la guianza de Dios en tu vida su palabra, entonces Él te da un añadido. Sueños, visiones para guiarte. Pero lo primero que tiene que guiarte es su palabra. Porque si no, puedes caer en el error del misticismo. Que eres ignorante totalmente de la palabra de Dios y te viene cualquier sueño y empiezas a hablar disparates. Por eso se han creado sectas, quiero que lo sepas. Entonces el centro es su palabra, ¿lo ves? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y aquí viene la promesa, y Él les dará otro consolador, lo dice con C mayúscula, porque la palabra original allí es paracletos, que era como un tutor más bien, alguien que te cuidaba y te guiaba. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. Y aquí lo dice, en el verso 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, no le vemos, pero sí le conocemos. Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en. O sea, Él está con ustedes, les acompaña, pero es que además va a estar dentro de ustedes. Aquí todavía el Señor no había muerto y resucitado, por lo tanto, dice, estará en ustedes. ¿Cuándo estará? Cuando yo resucite. El Señor, no yo, ¿no? Verso 21. Él, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos, eso es un cristiano obediente, ese es el que me ama. No puede decir usted, hermano, que ama a Dios si usted no obedece a Dios. Usted siente algo por Dios, pero usted no lo está amando como Él quiere que le ame. ¿Se acuerdan de los lenguajes del amor, no? A usted le gusta recibir regalos y su esposo lo único que hace es lavar los platos por usted. Sí es. A mí no me importa que lave los platos, yo los lavo. Tráeme flores o algo de eso. Su lenguaje del amor es regalos y tú le estás hablando en el lenguaje del amor servicio. Entonces hay una discrepancia allí, no se entienden. Bueno, eso es lo que pasa con Dios cuando no le obedeces y dices que le amas. Hay una discrepancia entre cómo Él recibe el amor y cómo tú se lo estás dando. Porque tú le alabas, pero no le obedeces. Tú te llamas cristiano, pero no le obedeces. Entonces, si tú quieres que Dios se manifieste a ti, miren lo que dice. El que guarda mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué dice lo último? Y me manifestaré a Él. Allí tienes lo que necesitas para que Dios se manifieste a ti. Amarle como Él quiere que le ames, obedeciendo. Amados, solamente la obediencia derrama la bendición de Dios en nuestra vida. Y la obediencia hace que cuando Dios se manifieste, entonces tú recibas dentro de tu corazón más incluso de lo que anhelas. Pero es así. Estoy triste, no quiero nada, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie, no quiero que el pastor me esté sermoneando, ni que los hermanos me estén diciendo que Dios me va a ayudar a resolver mi problema. No quiero escuchar a nadie, pero voy a la iglesia porque yo sé que si estoy donde Dios quiere que yo esté, entonces Él se va a manifestar a mi vida y Él va a sanar mi corazón y Él me va a restaurar y me va a dar nuevas esperanzas. Y la obediencia, no importa cómo te sientas, no importa lo que esté pasando, el camino es la obediencia, no a tus sueños, a su palabra. Amén. Esa es la promesa y con eso cierro.